Hola Rodrigo, ¿cómo estás? La verdad es que no te equivocas porque sí hay alza en el precio de la parafina, una alza completamente sensible para el bolsillo de las familias porque no solo se incrementa el precio de la parafina, sino que también el precio de los combustibles. De hecho, ya ENAP hizo el anuncio el día de ayer, informó este reajuste en los precios y les voy a mencionar inmediatamente cuánto fue lo que subió, por ejemplo, el precio de la parafina. Tuvo un incremento cercano a los 70 pesos, principalmente de 69,4 pesos es el alza que ha tenido el precio de la parafina, quedando en promedio cerca de los 1.051 pesos. Ahora si nos vamos al precio de los combustibles en general, por ejemplo, la benzina de 93 y 97 octanos tuvo un incremento también de un 26,9 pesos por litro y el diésel una alza de 19,2 pesos por litro. Es parte del anuncio que ha hecho ENAP y que sin duda complica el bolsillo de los automovilistas y también de las familias que calefaccionan su hogar con parafina. Sabemos que es un combustible muy fundamental en los hogares, sobre todo en temporada de invierno, y con las bajas temperaturas aumenta también la demanda de este combustible, entonces es complicado cuando se genera esta alza. ¿Y qué es lo que han explicado también los expertos? ¿A qué se debe? Sabemos que hay factores completamente internacionales a raíz del conflicto que hay en el Medio Oriente, principalmente entre Irán e Israel. Eso tensiona y genera incertidumbre global en el precio del petróleo y sus derivados, y en este caso ahí influye directamente también en el queroseno, en la parafina. Y por eso también se ha generado este ajuste tan importante, esta alza tan significativa de cerca de 70 pesos que se ejecutan ya el día de hoy. Hay algunos servicentros que ya ejecutaron el alza, otros que dependiendo de los horarios van a ver ahí en qué horas van a ejecutar esta alza. Por eso el día de ayer, cuando hacíamos también este anuncio, cuando ENAP hace este anuncio, ahí se recomendaba también a las personas aprovechar de ir a comprar estos combustibles con antelación antes de que se ejecutara esta alza ya este día jueves. Tenemos declaraciones del ministro de Hacienda con respecto a esta alza en el precio de la parafina, así que pasemos a escuchar. El mecanismo empieza a operar una vez que se gatilla un incremento de precios, así que ya para la próxima semana, en la medida que se ratifiquen precios en estos niveles, ya va a estar operativo porque los recursos ya están. En el caso de la parafina estaba significativamente por debajo del precio límite que se estableció en la ley, producto de lo que se concordó con la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, parte del incremento estaba todavía dentro de los límites que allí se acordaron. Bueno, habla de los límites, los márgenes, el ministro Marcel, pero este es un golpe duro. Son 70 pesos, o sea, 1.051 queda, aprox. La 93, 97, me estoy yendo a la benzina, 96,9 pesos es. Bravo. Diésel, 19 por litro también. Oye, Bárbara, ¿solo son las razones de la guerra? ¿No pudimos hacer algo más acá en nuestro país con este sistema que tenemos de estabilización? ¿Era posible pensando en el invierno? Las temperaturas están bajísimas, la mañana está dura, la noche también está dura. ¿No hubo posibilidad de hacer un esfuerzo mayor o estábamos obligados y condicionados por lo que está pasando afuera? Sí, mira, la verdad es que las razones son varias, entre ellas lo que yo mencionaba, esta incertidumbre que se ha generado también en el precio de los combustibles por el conflicto que hay en el Medio Oriente, bien digo. También se han elevado los costos de importación y de logística, los costos marítimos también, todo eso ha generado un incremento en el precio de este combustible como la parafina, y además a eso hay que sumarle la demanda de este combustible en el periodo de invierno. Todo eso se genera este incremento. Y muy importante mencionar algo, Rodrigo, con respecto a los mecanismos de estabilización de precios. Recordemos que en nuestro país hay dos. Está el MEPCO, que es un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que aplica principalmente
para la benzina, para el diésel, y tenemos el otro mecanismo que es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que ese es el mecanismo que estabiliza el precio de la parafina. Pero ese mecanismo solo aplica cuando el precio paridad de la parafina es superior al precio de referencia de la parafina, y en este caso eso no ocurrió. Por ende, no operó el FEP y por ende tuvimos este incremento tan significativo de la parafina, cercano a los 70 pesos. Eso es parte de la explicación que entregaba el ministro de Hacienda el día de hoy, pero existe ese mecanismo de estabilización de precios del petróleo. En cambio, el MEPCO funciona todas las semanas. El FEP solo funciona cuando hay esa diferencia en el precio del petróleo. Actualmente el barril de petróleo está bordeando los $67 el barril y según datos que nos entregaban los expertos, el precio promedio de la parafina estaría bordeando en los 1.051 pesos, al menos ya con este reajuste. Tenemos declaraciones de algunas personas, de los consumidores, así que pasemos a escuchar. Es demasiado, como les decía, demasiado el alza de los precios de los insumos, combustible, parafina, electricidad. Ya el presupuesto no alcanza, los sueldos no suben y uno no sabe qué hacer la plata. Trato de gastar 1 litro diario, o sea que me dure 10 días, pero a lo que debo, y hay que acostarse temprano para no seguir consumiendo. Así es la cosa, pues sube, baja, con bombo y platillo que bajó, pero después nos tiran un alza más grande. Está todo, en realidad, todo caro, y uno tiene que ajustarse a lo que uno gana, lo que recibe. Claro, escuchábamos parte de las declaraciones de la ciudadanía, de los consumidores con respecto al precio de la parafina, que bien lo hablábamos, es un combustible crucial para calefaccionar el hogar y muchas familias lo utilizan. Rodrigo, yo te mencionaba también con respecto a los precios, me están llegando algunos datos también por parte del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, expertos ahí que siempre nos explican con detalle también cómo funcionan este tipo de mecanismos, y por ejemplo también nos dicen que el precio promedio entre enero a el 26 de mayo, según las cifras de la Comisión Nacional de Energía, muestran que el precio de la parafina tenía una caída promedio de un 11%. Respecto al año anterior, si hacemos esa comparación, porque el año pasado el precio de la parafina tuvo incrementos significativos que se notaron ahí en el bolsillo de las familias. Ahora, si revisamos el precio promedio, que es lo que hablábamos hace un rato, de enero a mayo el precio promedio fue de 1.060 pesos por litro. Si comparamos esa misma fecha, enero y mayo del año pasado, el precio promedio de la parafina bordeaba los 1.191 pesos por litro. Es parte de los datos que nos entregan ahí desde el Observatorio del Contexto Económico. Ahora, si vemos la estimación de ya de enero a junio de este año 2025, el precio promedio era lo que hablábamos hace un ratito, que era de 1.051 pesos. Claro. Pero si lo comparamos con el año 2024, en la misma fecha, enero a junio, el precio de la parafina estaba en 1.169 pesos por litro. Así que es un alza claramente de 70 pesos la que se empieza a experimentar el día de hoy, pero si lo comparamos con las cifras del año 2024, es un precio más ajustado a lo que enfrentamos el año pasado, lo que no deja de ser importante y doloroso para el bolsillo de las familias. Pese a que sean menos recursos los que se pagan ahora versus el año pasado, sigue siendo complicado también para las familias poder pagar la parafina. Tenemos más declaraciones del ministro de Hacienda con respecto al precio de los combustibles, que también se reajustan el día de hoy, así que pasemos a revisar. Y en el caso de las gasolinas, también está operando el mecanismo de estabilización, después de varios meses en los cuales tuvimos bajas. Ahora, como hemos visto, hay mucha volatilidad en los precios internacionales, bastante menos en el dólar, pese a que en otros periodos eso fue la causa de volatilidad. Así que ya para en 3 semanas más, ya la situación puede haber cambiado bastante para el caso de las gasolinas. En el caso del queroseno, en cambio, se va ajustando cada semana, así que ahí el ajuste es mucho más rápido que lo que le explicaba su colega. Claro, ahí hablaba el ministro, habrá que ver qué es lo que va a pasar la próxima semana, cuál va a ser el reajuste también con respecto al precio de la parafina. Vamos a estar atentos porque ya este incremento de 70 pesos sin duda que complica también a las familias, Rodrigo. Pero supongo que van a hacer el ejercicio también de ver cuántos litros ocupa la familia y cuánto tiempo le dura también.
y cuánto significa en su boleta del día miércoles a el día de hoy, que va a variar muchísimo. Son 70 pesos por litro, más allá de la comparación válida, estadística que tú haces respecto al año anterior, pero hoy igual es una realidad que te golpea. Entonces, súper bueno hacer ese ejercicio. ¿Cuántos litros ocupas? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuántos días durante el mes, durante la semana, más estos 70 pesos? Ahí es donde mensualmente se siente duro. Bárbara, querida, muchas gracias.